Los primeros hombres. De Adán hasta Noé. Desde el primer aliento en el Edén hasta el diluvio que lo cambió todo. Esta es una historia marcada por decisiones, tragedias y segundas oportunidades. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué ocurrió exactamente entre Adán y Noé? ¿Qué llevó a Dios a querer empezar de nuevo con la humanidad? Quédate hasta el final porque hoy te revelaré los eventos más impactantes y desconocidos de este periodo olvidado de la historia bíblica. El origen de la humanidad, Adán y la caída del Edén. Según la tradición bíblica, Adán fue el primer ser humano formado por Dios, creado a partir del polvo del suelo y dotado de aliento divino para convertirse en un ser viviente. Fue colocado en el jardín del Edén, un entorno idílico diseñado para su bienestar, donde coexistía con la naturaleza sin dolor, enfermedad ni muerte. Junto a él fue creada Eva, su compañera, formada a partir de una de sus costillas, para compartir esa existencia armónica. Ambos gozaban de libertad total, excepto por una única restricción. No debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta norma, aparentemente simple, implicaba una prueba de obediencia y confianza. Sin embargo, la intervención de la serpiente, que los persuadió con la promesa de sabiduría y divinidad, los llevó a desobedecer. El acto de comer el fruto no solo quebrantó la única regla impuesta, sino que significó una ruptura directa con la voluntad de su Creador. Como consecuencia, fueron expulsados del paraíso, condenados a una vida de esfuerzo, dolor y mortalidad. Este momento marca una fractura en la historia humana, el paso de la inocencia a la conciencia, del gozo pleno a la lucha por la existencia. A partir de entonces, la humanidad quedó marcada por la carga del error, iniciando un ciclo de decisiones que definirían su destino. La desobediencia de Adán y Eva no solo afectó su realidad inmediata, sino que plantó la semilla de lo que vendría. Una humanidad capaz tanto del bien como del mal, y que constantemente se enfrentaría a esa dualidad interna. Caín y Abel. El primer crimen. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, protagonizan uno de los relatos más impactantes de los primeros tiempos humanos. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel lo hizo con lo mejor de sus rebaños, mientras que Caín presentó los frutos de su trabajo agrícola. El relato narra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, lo que provocó celos intensos en Caín, llevándolo a asesinar a su propio hermano en el campo. Este acto no fue simplemente una disputa entre hermanos, sino la primera expresión de violencia humana, nacida de la envidia, el rechazo y la ira no controlada. Fue el inicio de una cadena de conflictos internos que reflejan las pasiones más oscuras del ser humano. La sangre de Abel, según el texto, clamaba desde la tierra, mostrando cómo incluso la tierra se convertía en testigo de la injusticia y la maldad. Dios no permitió que Caín muriera de inmediato, sino que lo marcó para protegerlo de ser asesinado, pero también lo condenó al exilio y al vagar errante. Esta marca fue símbolo de castigo, pero también de misericordia, un recordatorio perpetuo de su pecado. A pesar de su crimen, Caín tuvo descendencia y fundó ciudades, lo cual plantea preguntas inquietantes sobre cómo evolucionó su linaje y qué papel tuvo en la historia de la humanidad. ¿Acaso estas generaciones llevaron consigo las consecuencias de su origen? Los misteriosos descendientes de Adán. Aunque los textos bíblicos mencionan principalmente a Caín, Abel y Set, se deja en claro que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas. De entre ellos, Set adquiere una relevancia especial, pues representa la línea de descendencia considerada más cercana a Dios. A través de él, se traza un linaje que conecta directamente con Noé, y que se distingue por su fidelidad y rectitud. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta etapa temprana de la humanidad es la longevidad de los patriarcas. Se dice que muchos vivieron entre 600 y 900 años, lo que habría permitido no solo una enorme expansión demográfica, sino también una acumulación significativa de conocimiento, experiencia y estructuras sociales primitivas. Esta longevidad es en sí misma objeto de interpretación. Algunos la ven como literal, otros como simbólica o culturalmente significativa. Muchos de estos nombres antiguos aparecen con variaciones en tradiciones extrabíblicas o en culturas mesopotámicas y egipcias.
Esto ha llevado a estudiosos a plantear conexiones entre los relatos bíblicos y otros mitos ancestrales, donde figuras similares aparecen como fundadores, sabios o héroes. La proliferación de estos descendientes formó civilizaciones rudimentarias, marcadas por la tensión constante entre la obediencia a lo divino y la inclinación a la corrupción. La creciente maldad en la tierra. Con el paso del tiempo, la humanidad aumentó en número y en complejidad. Las ciudades se expandieron, las relaciones se volvieron más diversas, y la conciencia moral, lejos de afinarse, se desvió hacia la maldad sistemática. La violencia, la mentira, la opresión y los excesos se convirtieron en elementos cotidianos de la vida. Lo que en principio fue una sociedad con potencial de virtud, se convirtió en una masa de personas desconectadas de su origen espiritual. El relato bíblico afirma que Dios, al observar el estado moral del mundo, experimentó pesar. El texto expresa que el Creador se arrepintió de haber formado al ser humano, pues sus pensamientos eran continuamente perversos. Esta expresión no implica un error en el acto de la creación, sino un dolor profundo por el uso que la humanidad hacía de su libertad. Este momento es clave para entender el motivo que llevó al diluvio. No fue una acción precipitada, sino una decisión tras siglos de degeneración ética. Lo que en un inicio fue un mundo lleno de promesas, se transformó en una sociedad autodestructiva. La maldad no solo afectaba a los individuos, sino al tejido completo de la convivencia humana. Por eso, la respuesta de Dios fue drástica. Una limpieza total para preservar lo que aún era puro. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Uno de los pasajes más misteriosos del relato bíblico aparece justo antes del anuncio del diluvio. Se describe que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas entre ellas. De estas uniones nacieron seres conocidos como Nefilim, gigantes o guerreros de renombre. Este fragmento ha generado interpretaciones variadas y controversias intensas a lo largo de los siglos. Algunos sostienen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, entidades espirituales que cruzaron límites prohibidos. Otros creen que eran descendientes de Set, considerados justos, que se mezclaron con las hijas de Caín, representando así la corrupción de la línea santa. También existen lecturas simbólicas que interpretan este relato como metáfora de alianzas destructivas entre grupos humanos opuestos. Lo cierto es que la aparición de los Nefilim marcó un punto de no retorno en la historia antigua. Estos seres, dotados de fuerza y dominio, pudieron haber contribuido al aumento de la violencia y el caos. La figura del gigante aparece en múltiples culturas antiguas, como los titanes griegos o los héroes de epopeyas sumerias, lo que sugiere un patrón cultural común que podría tener raíces en estos eventos primordiales. Noé, el último justo. Mientras el mundo se sumía en la oscuridad moral, surgió un hombre que rompió la tendencia. Noé, descrito como justo, íntegro y temeroso de Dios, fue visto como una excepción entre sus contemporáneos. Su vida estaba marcada por la obediencia, la disciplina y una profunda fe. Por eso, Dios lo eligió para llevar a cabo una misión sin precedentes: construir un arca que salvaría a la creación de su extinción. La tarea de Noé no fue sencilla. Durante décadas, trabajó en la construcción de una embarcación inmensa, en un lugar donde la idea de un diluvio global era impensable. Fue objeto de burlas y desprecio, pero su constancia no se quebró. Su compromiso no solo salvó a su familia, sino que aseguró la continuidad de los animales y plantas esenciales para la vida. Noé representa la posibilidad de redención en medio de la decadencia. Es la muestra de que, incluso en los tiempos más oscuros, la fidelidad puede marcar la diferencia. Su figura encarna la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo, basado en la obediencia y la fe, en contraste con un mundo que había perdido el rumbo. El gran diluvio. Fin y reinicio. Finalmente, llegó el momento decisivo. Las lluvias comenzaron a caer y las fuentes del abismo se abrieron. Durante 40 días y 40 noches, el agua cubrió la tierra por completo, acabando con todo lo que no estaba resguardado en el arca. Fue una destrucción total, pero también una oportunidad de reinicio. Cuando las aguas comenzaron a descender, el arca se posó sobre las montañas. Noé y su familia descendieron,
y ofrecieron sacrificios en señal de gratitud. Dios, al ver esta muestra de fe, estableció un pacto con la humanidad, representado por el arco iris, como promesa de que no volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. A partir de Noé, se inicia una nueva era. Sus hijos se convierten en los nuevos padres de la humanidad, y su historia da paso a civilizaciones posteriores. Sin embargo, el relato deja claro que, aunque el mundo fue limpiado, la inclinación humana al mal persistía. El diluvio no borró la lucha interna entre el bien y el mal, que seguiría siendo parte de la historia humana. El reinicio no garantizaba la perfección, pero ofrecía una nueva oportunidad para elegir un camino diferente. Desde Adán hasta Noé, lo que vemos es una humanidad que empieza con potencial divino, pero que cae una y otra vez en el error. Y ahora la gran pregunta: ¿estamos hoy tan diferentes a los días previos al diluvio? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y cuéntanos qué parte de esta historia te impactó más. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión, donde el pasado revela lo que el futuro aún calla.